Vamos a saludar a los entrevistados aquí esta noche en Conectados. Primero voy a ir hasta los Estados Unidos, donde está Martín Redrado. El doctor Redrado es Senior Leadership Fellow de Adam Smith Center en la Florida International University, expresidente del Banco Central de Argentina. Martín, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, muy bien. La primera pregunta que te dejo planteada es: ¿por qué Estados Unidos ha seguido esta dirección hacia América Latina? Ya lo hizo Trump en la primera presidencia, tiene estas asignaturas pendientes, y si dentro de este marco que nos está sorprendiendo todos los días con iniciativas en distintas direcciones, ¿hay alguna oportunidad para Latinoamérica? Bueno, sin dudas la gran oportunidad es la competencia entre China y los Estados Unidos, ya desde el punto de vista de la geopolítica mundial. A mi entender, vamos increciendo a una tensión entre una potencia consolidada y una potencia emergente, que incluso nos hace recordar a la paradoja del historiador griego Tucídides, ¿no? Recordemos que es el gran historiador que toma el miedo y la desconfianza que hubo de Esparta hacia Atenas para que terminara en una guerra. Y después hay un autor americano que ha escrito un libro para mí muy interesante, aunque no coincido con la tesis, que se llama Destinado a la Guerra, del profesor Graham Allison de Harvard, en donde muestra cómo a lo largo de la historia esta paradoja se da en términos de imperios que van cayendo o imperios que dan paso a otros imperios, pero siempre con una guerra en el medio, ¿no? Y en el último siglo, en el siglo anterior, tenemos varios ejemplos. La pregunta hacia adelante es si tenemos una hipótesis de conflicto entre una potencia emergente como China y una potencia como los Estados Unidos. Y ahí América Latina, Pepe, tiene un gran rol para jugar. Somos una zona de paz, somos una zona de suministros confiables en nuevas cadenas de valor y de cadenas de suministro, perdón, que se están generando y que se reconfiguran para buscar aliados confiables. Así que la suerte de ignorancia que ha tenido o de no prestar atención que ha tenido en general las administraciones de Estados Unidos hacia América Latina, o que han estado circunscriptas a los temas de narcotráfico, inmigración, la dictadura de Venezuela, Nicaragua y por supuesto Cuba, a mi juicio tiene una oportunidad de ampliarse. Por supuesto también los países de América Latina tenemos que entender cuál es esta dinámica. Esto representa también un desafío macroeconómico para nuestra región. Hay que tener muy en orden la macroeconomía como para poder enfrentar aquellas medidas con sus consecuencias que lleguen desde la Casa Blanca. ¿Cómo estamos en esa materia, Martín? Bueno, primero me gustaría diferenciar fenómenos que pueden ser transitorios de permanentes. Y esto lo digo como hacedor de políticas públicas, porque lo primero que tenemos que diferenciar es si esta política de Trump de incremento de aranceles es transitoria o es permanente. Yo hago una hipótesis de que es transitoria. El presidente Trump ha planteado una diplomacia transaccional, es decir, él está permanentemente mirando qué negociación o qué ventaja puede tener en cada una de las negociaciones. Hemos pasado de un mundo basado en reglas a un mundo basado en negociaciones bilaterales, y lo estamos viendo en los distintos ámbitos donde se está manejando los Estados Unidos. Por lo tanto, si los Estados Unidos obtienen, por ejemplo, resultados concretos en México en materia de fentanilo y en materia de inmigración, está claro que es muy probable que los aranceles que hoy hay sobre México no tengan sentido. Con respecto a la salud macroeconómica de la región, yo diría que en general todos los países de nuestra región tienen buena salud fiscal, independencia de los bancos centrales y por lo tanto buena capacidad de financiamiento. Allí hay que dividir los países de América Central de los países de América del Sur. América del Sur es más dependiente de los precios de las materias primas a nivel internacional y de las tasas de interés en los Estados Unidos, y esto sí, el hecho de los incrementos de aranceles generan, sí, por supuesto, incertidumbre en la economía de los Estados Unidos y algún tipo de presiones inflacionarias que a mi juicio no se van a ver en el corto plazo. Definiciones muy interesantes que me parece que el doctor Martín Redrado entiende como nadie, porque él, cuando fue titular del Banco Central en la República Argentina, se encontró con un instrumento de penetración china, que era el swap.
es decir, un pase entre China y la Argentina, que estaba expresado en yuanes y que supuestamente era para importar, entre otras cosas, bienes de capital, pero después se usó para otras cosas. Pero en definitiva le daba una ventaja económica a la hora de presentar sus reales ante la economía argentina y penetrar también en otros terrenos. La pregunta, Martín, es si este tironeo entre Estados Unidos y China puede darnos alguna ventaja o en definitiva nos perjudica. Bueno, nosotros tenemos que buscar con inteligencia cuáles son esos espacios donde podemos tener ventajas, en particular, primero en las cadenas de suministro que necesita hoy la industria de los Estados Unidos. Estoy pensando en la industria automotriz, en la industria química, en la industria de inteligencia artificial, de la producción de microprocesadores, que distintos países de América Latina, en particular Brasil, por supuesto también Argentina y otros países de la región, México, bueno, también a pesar de tener aranceles, tiene capacidad para poder producir esto que necesita los Estados Unidos y también, como se ha dicho en este programa, en acuerdos de minerales críticos. La gran pelea en términos de China y los Estados Unidos está en quién tiene acceso a los minerales críticos como el litio, como el cobalto, como el manganeso, en donde claramente Chile es un proveedor importante, Bolivia lo es, Argentina, también Perú, en definitiva, en la capacidad de negociar acuerdos de nueva generación es donde van a estar las oportunidades para América Latina. En este torbellino que significa Donald Trump en la Casa Blanca, hay una pregunta que se presenta recurrentemente. ¿Qué tipo de exigencias podría hacerle a esta parte del mundo para establecer acuerdos comerciales sin entregar nada a cambio, sin eventualmente ofrecer recursos de alguna naturaleza a cambio? Martín, te escuchamos. Bueno, sin duda, si Estados Unidos quiere obtener alguna ventaja en la región, en particular en su competencia con China, como la pregunta lo ha dicho muy bien, tiene que ofrecer algo a cambio y tiene que ofrecer primero acceso a sus mercados, acceso preferencial, integración con sus cadenas de suministro, con sus cadenas de producción, es decir, que cambien proveedores que hoy están viniendo de el Asia-Pacífico a proveedores de América Latina. Reitero, en las industrias tecnológicas y en innovación hay una gran oportunidad para poder hacerlo. Y por supuesto, como decía en la respuesta anterior, subrayo el tema de inversión en infraestructura. Allí los Estados Unidos han estado totalmente ausentes y no han utilizado sus brazos financieros como para poder financiar incluso a empresas de infraestructura constructoras americanas para poder integrar más. Y sí, donde hay un déficit importante es en el área de tecnológica, en el área de las nuevas generaciones en materia de comunicaciones, como es 5G, donde claramente hay una empresa china que ha hecho ya ingresos muy importantes dentro de América Latina y Estados Unidos allí no provee ninguna alternativa a los países de la región. Quiero volver casi al principio del programa porque estoy recordando parte de los testimonios brindados en distintos bloques por el doctor Martín Redrado. Entonces, nosotros tenemos muchas ventajas comparativas que tenemos que saber aprovechar. Los minerales para las nuevas tecnologías, incluso en algunos lugares de esta parte del mundo, las tierras raras que son tan apreciadas por la administración en la Casa Blanca. Pero también tenemos ventajas en materia de alimentos, incluso cierto grado de tecnología más o menos sofisticado, especialmente en esta parte del mundo. Pero además hay una cuestión de seguridad que es importante chequear para que el continente no tenga problemas y que esos problemas eventualmente puedan llegar incluso a hacerlo en los Estados Unidos. Pero Martín, ¿somos competitivos como para transformarnos en algo tan ventajoso como para que la Casa Blanca finalmente nos pueda mirar? Bueno, tenemos que tomar la iniciativa. Si esperamos que la Casa Blanca tome la iniciativa hacia América Latina o hacia distintos países, ya sea
sí lo va a hacer en los países de Centroamérica, donde está el tema inmigración y donde está el tema narcotráfico y donde está el tema seguridad. Pero para el resto de los países, como se ha hablado en materia de minerales críticos, yo agrego sobre la mesa también un tema central, que es la capacidad que tienen muchos de nuestros países de generar centrales nucleares de mediana intensidad, es decir, reactores nucleares pequeños que tengan la capacidad de poder instalarse en la provisión de energía, precisamente para las nuevas tecnologías, en donde puede haber una complementación entre los avances que ha hecho en particular Argentina, Brasil y lo que ha hecho los Estados Unidos, en donde la capacidad de testeo de reactores de mediana intensidad todavía no se ha visto. Por lo tanto, allí también hay un campo de cooperación y hay otro campo de cooperación en materia de defensa. Como planteábamos al principio de nuestra intervención, aquí lo que está subyaciendo es la hipótesis de conflicto entre China y los Estados Unidos. Bueno, en materia de seguridad debemos dar las garantías, también tomando la iniciativa y por supuesto pidiendo cosas a cambio. Las cosas que tenemos que pedir a cambio son aquellas que hagan a nuestro desarrollo económico. Por ejemplo, a diferencia de China, que tiene una política extractiva en materia de minerales, lo que tenemos que pedir en las negociaciones, ya sea con China, con Estados Unidos o con otros países, es el desarrollo de cadenas de valor en donde cada negociación genere más empleo para la región. De esto se trata en definitiva la política internacional y juntar la política económica con la diplomacia internacional. Por lo tanto, América Latina debe tomar la iniciativa, debe tener muy en claro una estrategia, debe tener muy en claro qué es lo que trae a la mesa en términos de negociaciones y qué es lo que quiere obtener a cambio. Lo que debe obtener a cambio es desarrollo económico y lo que puede proveer los Estados Unidos, tanto en materia financiera como en materia de desarrollo de cadenas de suministro. Este es el quid pro quo que debemos plantear desde nuestros países en una diplomacia que, como lo he dicho, se ha vuelto transaccional. Es ¿qué obtengo en una negociación? ¿Qué cedo? Y por supuesto, el fin de la negociación tiene que ser un ganar-ganar, pero cada uno de nuestros países debe pensar cómo genera más y mejor empleo para su gente. Doctor Regrado, quiero agradecer muchísimo su tiempo. Muchísimas gracias. Un saludo Placer. muy cordial.